Les saludo en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Nuevamente juntos, pero en esta jornada es una reunión especial. En este día estamos honrando a las personas de tercera edad, incluyéndonos aún nosotros. Agradecemos al Señor porque Él es quien nos da la vida, el que protege nuestra salud, el que está preocupado también de nuestro bienestar. Queremos examinar en la palabra de Dios qué es lo que ella tiene que decirnos en cuanto al trato para las personas de mayor edad. Vivimos en una sociedad que se desprecia al anciano. Se le deja de lado. De hecho, si alguna persona pretende buscar trabajo, ya ha pasado los 50 años, va a tener dificultades, porque se prefiere a personas más jóvenes. Sin embargo, los viejos son mucho más confiables. Pero como dije que queremos ver lo que la palabra de Dios dice, en el día de hoy voy a partir desde un versículo. No es todo un pasaje, porque usted ya conoce nuestro estilo. Generalmente tomamos un pasaje y lo analizamos y sacamos todo el provecho que podemos acerca de la exposición de la palabra. Pero por el día de hoy, en esta reunión tan especial, vamos a tener algo más bien temático, pero con un énfasis en un versículo que tiene que ver con los ancianos. Permítame leerle el pasaje donde estará basado nuestro sermón. Dice Levítico 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Hay personas, como veníamos diciendo, en el mundo, y con cuidado, aún dentro de nuestro ámbito en las iglesias, que desprecian a las personas mayores o a los viejos. En general, se burlan. Dice la Biblia, para que no nos olvidemos, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Tenemos un dicho nosotros un poco jocoso, pero que tiene su cierta sabiduría popular. Más sabe el por viejo que por diablo. Bueno, hermano, los ancianos, por el solo hecho de llegar a cierta edad, acumulan la experiencia, han aprendido con el tiempo, a veces han aprendido a porrazos, a golpes. En la vejez hay sabiduría, hay entendimiento. Tanto es así que bíblicamente aquellos que están llamados a servir dentro de las cosas de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, están llamados de entre los ancianos. Desde tiempos muy antiguos, los ancianos han sido la base de la sabiduría de todos los pueblos, tanto en los pueblos paganos como en los más civilizados. La palabra anciano viene de la palabra latina senex. De ahí viene también la palabra senatus, que tiene que ver con el senado, compuesto por las personas de mayor edad dentro del Imperio Romano o dentro de la República de Roma, y ellos tomaban las decisiones. La palabra senado que nosotros usamos en el día de hoy tiene que ver precisamente con edad. En el Antiguo Testamento, Dios le pidió a Moisés que eligiera ancianos de cada tribu para ayudarle a gobernar y dirigir al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le pide a Tito y le pide a Timoteo que encarguen a hombres que sean idóneos la labor de la iglesia, la cooperación para la administración. Y eso es evidente
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Si usted quiere leer más acerca de esto, puede leer 1 Timoteo capítulo 3, del 1 en adelante. Hay cosas interesantes ahí. ¿Qué es lo que pide el Señor para su iglesia? Ancianos, idóneos, que siendo guiados por la sabiduría divina y, por supuesto, por el Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu, puedan llevar y guiar al pueblo de Dios en la sana doctrina, en las cosas que son correctas, en la conducta, en la estabilidad emocional, para que la iglesia pueda crecer. La Biblia también nos advierte que hay que tener cuidado cuando gobiernan los neófitos, es decir, aquellos que son recién convertidos. Neófito significa nuevo convertido, nuevo creyente. Y no puede ser que una persona que viene llegando, que no sabe mucho de lo que es el cristianismo, sea elegido para un cargo de importancia. De hecho, tenemos nuestras propias costumbres en cuanto a eso para velar, para que no se nos compliquen las cosas con personas que no sean idóneas. Ahora, el texto de Levítico 19:32, que dijimos que íbamos a basar el mensaje de hoy en ese pasaje, delante de las delante de las canas, te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Sabe que una de las razones por las que el pueblo de Israel fue expulsado de su tierra, fue sacado de Israel, fue que no guardaron esto? No hubo respeto por los más ancianos, no hubo respeto, y eso obviamente acarrió juicio. Fíjese que Jeremías llegó a decir en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 16, lo siguiente: la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. ¿De quién está hablando? Está hablando de la invasión de Babilonia. Y cómo no respetaron a los sacerdotes, ni respetaron a los viejos, a los ancianos. ¿Cuál fue la razón? Una de las razones que descubrimos aquí es que no había respeto por las personas de edad, ni aun las que estaban en el sacerdocio. Y Dios mandó a un pueblo que realmente despreció el sacerdocio y despreció a los ancianos. Ahora, es importante que los jóvenes honren, respeten y reconozcan las virtudes de los más viejos, pero también es harto importante que los más viejos sean ejemplos dignos de imitar por los más jóvenes. Si los viejos no son un buen ejemplo, la sociedad, y ahora hablo en general, se corrompe. Si los viejos no están firmes, la sociedad también va a caminar sin firmeza. Si los líderes no tienen las cosas bien definidas, menos los podrá tener la gente. Por eso, si los viejos no son buenos líderes dentro de la iglesia se va a la deriva. Cuando Dios castigó al pueblo de Israel, no solo fue culpa de los jóvenes por no tener compasión de los viejos, sino que los viejos tampoco hicieron lo que tenían que hacer. Pero es muy fácil entender el porqué, hermano. Uno no puede llegar a viejo y ser un viejo ejemplar si primero no fue un joven ejemplar, una persona que va madurando, pero con el temor de Dios. Esa es la base. El temor del Señor es lo que nos trae sabiduría. No se puede guiar a otros cuando nosotros mismos hemos fracasado en las cosas más elementales. En la Biblia hay ejemplos de personas de edad que no supieron cumplir con su labor y llegaron a ser un muy mal ejemplo para los jóvenes. Llevaron a Israel a la ruina. Fíjese, en el libro de Ezequiel, este profeta que profetiza desde el cautiverio allá en Babilonia, él dice en Ezequiel 8, versículo 11, develando un poco una de las razones del juicio de Dios contra Israel, que permitió que fuesen llevados cautivos. Dice:
Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de las casas de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. ¿Por qué dicen ellos: no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Esta es una situación lamentable. Todos sabemos, Ezequiel estaba en Babilonia. De pronto el Espíritu del Señor lo toma y lo trae y lo lleva, y él ve lo que estaban haciendo en secreto los hombres más prominentes, los hombres de edad, los ancianos de Israel, y no eran pocos, eran hartos de ellos, que estaban ahí encerrados, cada uno en sus cámaras. Creían que nadie los veía, pero Dios ve. Aunque usted se encierre en la cámara que sea, Dios te ve. Ahora bien, Ezequiel fue testigo de esto. ¿Y de qué fue testigo? Fue testigo de una tremenda deshonra para Dios. Esta gente estaba con incensarios, estaban echando humo, y uno pretendería creer que estaban adorando a Dios, pero definitivamente no era así. Tenían pintadas imágenes, probablemente los dioses paganos, probablemente puede ser aún los astros del cielo, una especie de carta astrológica. Hermanos, ya no había confianza en Dios. Ellos pensaron: Dios nos abandonó, miren todo lo que nos pasó, así que Dios se fue y ahora buscamos otros dioses. ¡Jamás! Hermano, ¿a quién iremos?, dijo Pedro, cuando el Señor los desafió. Dijo: ¿se quieren ir? ¿A quién iremos?, le dijo a Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y Israel qué hizo? En vez de seguir perseverando en su fe, tomándose de Dios, reconociendo sus pecados, en vez de eso, dijeron: Dios se olvidó de nosotros. Fue nuestro Dios, pero ya no es nuestro Dios. Hermanos, cuidado con los años, cuidado cuando vienen las desilusiones de la vida, cuando a veces la vida nos golpea duro. Cuidado con decir: Dios me abandonó, ¿por qué me pasó esto? Y dudar de Dios. Uno puede dudar de uno mismo. Miremos nuestras vidas, nuestros pecados, pero no dudemos del Dios nuestro todopoderoso, que siempre tiene una razón por lo que hace, porque no es un Dios caprichoso como nosotros. No es que le dé la tincada de hacer algo y diga: hoy día voy a castigar. No, Dios no es así. Él es misericordioso. Y eso lo sabemos. Fíjese que estos ancianos, que por una parte son muy mal ejemplo ahí, en el Nuevo Testamento, en un episodio que sucede con Jesús, ellos sí tienen cierto grado de ejemplo bueno. Me refiero a la vez en que una mujer fue pillada en adulterio, la trajeron delante del Señor, la pusieron ahí y le dijeron: Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas hasta que mueran. Estaban esperando a ver cuál era la reacción de Jesús para ponerlos mal con las autoridades y para poner mal a Jesús con sus seguidores. Pero Jesús levanta la vista, mira a la gente y dice una frase muy fuerte: el que de vosotros esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y luego agachó el rostro, tomó un palito y empezó a escribir o a hacer algo ahí en el suelo. No sé si empezó a escribir los nombres de las personas, porque el Señor los conoce y conoce los corazones. No sé qué es lo que hizo, pero algo empezó a suceder en la gente. Y dice la Biblia que sorprendentemente ninguno de los que estaban ahí, que habían llevado a esta mujer, la llevaron sola, tenían que haberla llevado con el hombre que fue sorprendida, pero aquí no, querían pillar al Señor y querían castigar a una mujer adúltera. El Señor, entendiendo lo que estaba pasando, dijo esta tremenda frase: y ninguno llegó a levantar una piedra, a lanzar una piedra contra ella. ¿Por qué?
La Biblia dice, usted lo puede leer si quiere después, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, por ahí por el versículo 9. Fíjese que la Biblia nos muestra que ninguno condenó a esta mujer. Ninguno tiró una piedra. Empezaron a irse. ¿Y cómo fue eso? La Biblia nos pone esto. Comenzando desde los más viejos, se retiraron. Comenzó con los más viejos. Ellos fueron más perspicaces, fueron más sabios, se miraron a sí mismos y dijeron, no, yo no me voy a manchar las manos porque aquí me pusieron frente a frente con mi propia debilidad. Yo ahora ya estoy viejo, pero cuando joven, algunas cosas desatinadas tengo que haber hecho. Así es que otros juzguen, yo me voy. Y los más viejitos se fueron, sabios ellos. Pero también algo empezó a pasar en la conciencia de los demás y el ejemplo de los viejos cundió y se fueron. Al final, el Señor levanta la cabeza, mira hacia todos lados y no hay nadie. Solamente la mujer acusada de adulterio. Y el Señor Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y Jesús le dice esta frase, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Atención, no es que el Señor Jesús hizo vista gorda del pecado de adulterio de esta mujer que era condenable. No fue eso, sino que Dios es justo. El Señor Jesús es justo. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Simplemente se atuvo a la legalidad, a la ley, a lo que decía la ley cuando alguien era sorprendido en adulterio. Primero tenían que traer los dos, al hombre y a la mujer. Aquí le trajeron solamente a la mujer. Pero además, la Biblia dice que para acusar a una persona de adulterio necesitaban tener a lo menos 2 testigos. Sin testigo no podría haber acusación. Bueno, por eso el Señor le pregunta, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno? Bueno, no hay testigo. Vete. No peques más. Qué tremenda lección para esta mujer. Seguro que como persona humana tiene que haber caído en otros pecados después, porque no creo que haya sido impecable, pero sí creo yo que en adulterio nunca más, porque debe haber aprendido esa lección muy fuertemente, porque estuvo en peligro su propia vida. Pero de esta expresión, volviendo a nuestro tema, de esta expresión, las canas de los viejos, las canas de los ancianos, también de las viejas, no vamos a hablar de solamente los viejitos, también las viejitas. Y ojo, cuando uso la palabra viejo, no estoy usándolo como algo peyorativo, algo dañino, algo que ofenda. Es con cariño. Me acuerdo de esa canción que decía, viejo, mi querido viejo. Bueno, cuando uno ya es viejo, empiezan los achaques, empiezan los problemas, las conversaciones giran en torno a los medicamentos, a los doctores, a los tratamientos en general, a los exámenes que se tienen que hacer. Oiga, es así cuando empiezan a pasar los años. Es una ley de la vida. Pero aquí tenemos este consejo de la Biblia en cuanto a las canas de los viejos. Yo creo que debemos nosotros también tomar en cuenta lo que el Señor quiere decirnos en este pasaje que acabamos de leer anteriormente. Las canas de los viejos nos deben motivar a alcanzar logros más grandes. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Personas viejas, personas con muchos años, personas con mucha edad, fueron usados por Dios. El ejemplo de Abraham y de Sara. Ellos ya no podían procrear, pero tuvieron fe y Dios les garantizó que iban a ser padres de un hijo y que de esa descendencia iba a levantar una nación, cosa que es hasta el día de hoy. Más de 100 años. De hecho, Abraham muere a los 175 años, Sara muere a los 127. Dios puede usar a los viejos. Moisés
Aarón. Moisés llega a morir a los 120 años. A nosotros nos causa cierta, no sé, nos hace preguntarnos, porque estamos siguiendo con mi esposa, cuando podemos, una serie que tiene que ver con Moisés, y el faraón, y la salida de Egipto, y las plagas. ¿Sabe? Cuando estamos mirando eso, vemos a un Moisés súper joven, claro, con barba y todo, pero apenas un par de canas. Hermano, ya tenía sus buenos años, Moisés, 80, y ahí estaba, por la gracia de Dios, rescatando y liberando a un pueblo. Aarón tenía 123 años. Caleb, un anciano que a los 85 años fue y reclamó a Josué y le dijo: Josué, me prometió Moisés a mí este monte que está allá, y yo lo quiero para mí. Josué le dijo: muy bien, anda y tómalo. Y la Biblia destaca que aún a esa edad, 85 años, este hombre estaba lleno de vigor para seguir trabajando por el Señor. ¡Qué increíble! Las canas de los viejos también nos deben recordar que Dios, nuestro Dios, es un Dios que cumple sus promesas de bendición. ¿Recuerda usted el Salmo 37, versículo 5? Dicen: joven fui y he envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Salmos 37, 5. Fui joven, soy viejo, a través de toda la historia de mi vida no he visto un justo que haya sido desamparado. El Dios nuestro es un Dios que bendice desde la simiente hasta las canas y aún más allá de la muerte, dice otro salmo también. Así que las canas de los viejos tienen que recordarnos que Dios es el Dios que bendice. He envejecido y esto es lo que he visto, que Dios no desampara a los justos. Son grandes lecciones. También las canas de los viejos nos deben traer sabiduría. Debemos pensar que los viejos, las personas de edad, por toda la experiencia acumulada, a veces, como ya hemos dicho, experiencia acumulada a golpes. Los viejos pasan a veces no por la universidad, pero pasan por la universidad de la vida. Las cosas no son fáciles y todo les trae experiencia, a veces por cosas que se hicieron bien o cosas que se hicieron mal, porque también se aprende de los errores. ¿Los viejos tienen ministerio? Sí tienen. ¿Cuál es el ministerio de los viejos? Yo veo en la Biblia que el ministerio de los más ancianos es aconsejar a los más jóvenes. Es por eso que los padres guían a los hijos y aconsejan a los hijos. Es por eso que nos preocupa que la autoridad que tienen los padres les sea quitada con nuevas leyes, con una nueva estructura constitucional, y que de hecho ya no tengamos nuestra potestad sobre nuestros hijos, sino que la tenga el Estado. Nunca he visto eso en la Biblia. Al César lo que es del César, al Estado lo que es del Estado, pero a Dios lo que es de Dios. Y es Dios quien nos ordena enseñarle a nuestros hijos el temor del Señor. Aquí tenemos este ejemplo. Los abuelos, los padres, los de más edad están para aconsejar a los más jóvenes. Es muy lamentable que debo comenzar con un ejemplo negativo. ¿Sabe? Hubo un hombre que era un hombre de Dios, Elí, sacerdote de Israel. Elí tuvo 2 hijos, pero nunca estorbó a sus hijos, nunca les enseñó a sus hijos el temor de Dios, nunca les enseñó a respetar. Y estos hijos bandidos, que eran sacerdotes también, estos hijos hasta llegaban a fornicar. Hermano, ellos son responsables, ¿cierto? Pero ¿dónde estuvo el padre que no aconsejó a tiempo? Ahí está el problema. Otro ejemplo es
cuando los jóvenes toman decisiones y no aceptan el consejo de los viejos. Porque una cosa es que el viejo no dé el consejo y la otra es que cuando los dan, nadie los toma en cuenta. A veces nosotros decimos, este viejito está cucú, está chocheando. Ya no se sabe lo que está diciendo. ¿Es cierto? A veces pueden pasar por lagunas mentales, a veces pueden titubear en algunas cosas, a veces las cosas ya no son como eran antes, a veces recuerdan cosas del pasado y algo que nosotros conversamos hace 2 minutos ya no lo recuerdan. Eso sucede, es parte de la senectud, es parte de la vejez. También en eso nos puede ayudar el Señor. Pero qué triste es cuando jóvenes pidiendo consejo a los ancianos, recibiendo un buen consejo, no lo siguen. Fíjese que esto causó que el pueblo de Israel, que eran las 12 tribus unidas, recuerde que Israel tuvo 3 reyes por sobre las 12 tribus. El primero fue Saúl, después fue David y después el hijo de David, Salomón. Pero cuando Salomón muere y viene al reino Roboam, su hijo, vienen los integrantes de las tribus de Israel, los patriarcas, los jefes de las tribus, vienen a conversar con él y le dicen que si él aliviana un poco los impuestos, si él los trata no tan severamente como los trató Salomón, ellos estaban dispuestos a servirlo como rey. Roboam pidió consejo a los ancianos de Israel, los consejeros ancianos que había tenido su papá, su padre. Y ellos le dijeron, haz lo que ellos te piden. Rebaja los impuestos, suelta un poquito la mano y ellos te van a servir y te van a ser fieles y van a ser tus súbditos. Roboam no siguió ese ejemplo. ¿Qué hizo Roboam? Se fue donde sus amigos, se fue donde sus jóvenes compañeros de infancia que crecieron con él. Y ellos le dieron otro consejo y le dijeron, no, tú llámalos y diles, si mi papá fue duro, yo seré 2 veces más duro. Si mi papá los hirió con aguijones, yo los voy a herir con escorpiones. Yo soy más severo que mi padre. ¿Sabe? Debemos tener mucho cuidado en desoír el consejo de los viejos. Es penoso cuando esto sucede. Pero no solamente hay consejos negativos, ejemplos negativos de viejos que no dan consejo o jóvenes que no reciben consejo. También hay ejemplos positivos. Por ejemplo, Sara dando buenas instrucciones. A 2 Timoteo, capítulo 1, 5, Tito, capítulo 2, versículo 5 también. Son buenos consejos para los ancianos y las ancianas. Se pide que los ancianos sean ejemplo y que las mujeres de más edad enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a cómo comportarse y todo eso. Si hay lugar para las ancianas, si hay lugar para los ancianos, si hay lugar, aunque estén en la tercera edad. Las canas de los viejos nos deben motivar también a acrecentar la fe, a la fidelidad y aumentar la confianza que tenemos en nuestro Dios. Hace muchos años me conmovió la historia de uno de los mártires de la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos. Esto en el 2.º siglo, sucede en el año 156 después de Cristo. El personaje es Policarpo. A Policarpo lo llevaron a juicio por el mero hecho de ser cristiano. Lo llevaron a juicio porque él no quiso declarar que César era el Señor. Entonces, por no declarar esto, por no ofrecerle sacrificios, Policarpo, que ya tenía 86 años, fue llevado ante el procónsul romano. Cuando lo vio tan viejito, tuvo como compasión este procónsul y
le pidió que renegara de su fe. Se lo pidió como con lástima, por favor. Le llega a decir, por favor, Policarpo, respeta tus canas, respeta tu edad. Cambia de parecer y di, abajo los ateos. Y entonces te salvarás de esto. ¿Saben por qué el procónsul le pidió a Policarpo que gritara abajo los ateos? Porque Roma, los romanos, estaban convencidos que los cristianos eran ateos, es decir, gente sin Dios. ¿Por qué? Porque los romanos, al igual que los griegos y todas las otras naciones, adoraban muchas imágenes a dioses que ellos podían ver, representados por estatuas de bronce, de madera, de porcelana, de lo que usted quiera, ahí hasta de mármol. Por eso pensaban que los cristianos eran ateos. Deja de ser ateo y cree en el César. Eso es lo que le pidieron a Policarpo. Pero Policarpo, en vez de gritar abajo los ateos, pensando en los cristianos, se da vuelta, mira a la muchedumbre que se había juntado para ver este juicio, los mira y extendiendo su mano y dedo acusador, dijo, mueran los ateos, refiriéndose a la gente. Oiga, esto no le pareció nada de bien, o en realidad no dijo mueran, dijo abajo. Le habían pedido que dijera arriba, bueno, él dice abajo. Abajo los ateos, pero ahora en el otro sentido, no para los cristianos, sino a los verdaderamente ateos, que estaban llenos de imágenes, pero no tenían Dios, porque esos no son dioses. Ni siquiera son dioses falsos, son no Dios, porque no lo son. Ahora, el procónsul tenía paciencia y no lo mató de inmediato, sino que volvió a insistir y le dijo, por favor, Policarpo, pronuncia el juramento de fidelidad a César. Y aunque no dijiste abajo los cristianos y abajo los ateos, aunque no dijiste eso, si haces el juramento, yo te dejo ir libre. Reniega de tu Cristo, reniega, maldícelo. ¿Sabes lo que dijo Policarpo? Él dijo esto: lo he servido a mi Cristo por 86 años y Él jamás me ha hecho ningún mal. Lo dijo con fuerza, con convicción, con voz entera, aunque era viejito. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey, el que me salvó? Bueno, lo mataron. No era un joven héroe. No fue como el primer mártir cristiano, Esteban, un joven lleno de vida. También es lamentable cuando mueren los jóvenes. Pero este fue un viejito que murió con las botas puestas, aunque en ese tiempo usaban sandalias. Fue un hombre que respetó su fe y el nombre del Señor hasta el fin. Qué vergüenza, hermanos, a veces debiera darnos por la forma liviana en que nosotros tomamos el cristianismo. Hay personas que hablan blasfemias contra Dios y nos quedamos callados. Hay personas que tienen una manera de vivir que desagrada a Dios, aunque, hermanos, nosotros no tenemos por qué vigilarles la vida, pero nos quieren atraer y muchas veces accedemos a ese modelo de vida. El Señor nos llamó a santidad. El Señor nos llamó a otras cosas. La Biblia dice que eclesías son los llamados afuera, apartados, santificados. Hermanos amados, debemos tener respeto por los ancianos y tenemos que tener ganas de seguir los buenos ejemplos. Ya vimos 4 cosas en relación a lo que nos recuerdan las canas de los viejos. Una más, quinta. Las canas de los viejos también tienen que hacernos recordar que Dios es un Dios que cumple sus promesas, especialmente la promesa de salvación. Las promesas que Dios hace, las cumple.
nunca las deja sin cumplir. Fíjese que en el libro de Lucas, capítulo 2, Evangelio de Lucas 2:25 y sucesivos, hay una historia protagonizada por dos personas de mucha edad. En homenaje anterior que hicimos a las personas de edad, de la tercera edad, de los años plateados o años dorados, como dicen otros, en ese homenaje se mencionó este pasaje. Yo lo voy a volver a leer. Dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al Mashiach, que significa ungido, el Mesías. Ahora, en el versículo 29, cuando ve al niño Jesús que era llevado al templo para ser presentado, él dice esto: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Dios cumple promesas a los viejos, a estos hombres, a esta mujer también, porque un poco más adelante, en el versículo 36, está Ana, una profetisa. Dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Y también se regocijó de ver al niño, porque se había cumplido para ella, también persona de edad, una promesa. Se gozó. Hermanos amados, Dios no solamente cumple promesas personales, Dios cumple promesas generales. Y paso a la sexta cosa, promesas. Todavía no, a las promesas por cumplir. Todavía, además de promesas individuales, personales, también hay promesas generales. En Zacarías, capítulo 8, versículo 3, se nos dice lo siguiente: esto no se ha cumplido, como tiene que cumplirse aún. En el milenio esto será así. Algunos no creen en el milenio, nosotros sí creemos. Creemos que para justicia reinará un rey, se llama Jesús. Dice: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Está hablando de harto tiempo, y que van a ver otra vez en paz en Jerusalén. Van a ver ancianos y ancianas. ¿Qué significa eso? Hermano, significa que el rey ya estará reinando. Habrá venido con su iglesia a detener la masacre que las naciones estaban haciendo con Israel para destruirlo. Y entonces el Señor destruirá al anticristo y las naciones serán juzgadas. Hermanos míos, Dios cumplió las promesas a personas como Simeón y Ana. Como ha cumplido promesas para ti y para mí, también cumplirá estas promesas para Israel, y también cumplirá promesas que ha hecho a su iglesia. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, Él está en eso, y ya vendrá a buscar a su iglesia. Ahora sí, paso a la sexta cosa que nos recuerda las canas. Las canas de los viejos deben también motivarnos a una consagración, no solo personal, sino como familias. Ahora que nos ha tocado vivir más como familias, ahora que nos ha tocado estar más en la intimidad del hogar, porque hay veces que por los ajetreos de la vida estaba cada uno por su lado, tomaban desayuno cada uno por su lado, llegaban a almorzar cada uno a su hora, y hermano, era un desbarajuste. Pero últimamente ha habido más tiempo para estar juntos, y es bueno que recordemos
que nuestros lazos familiares también implican responsabilidad de los más adultos para los más jóvenes. En cierta ocasión, un hombre de Dios que había llegado ya pasada la plenitud de los años, ya está por morir, Josué, hijo de Nun, el que siguió después de Moisés, Josué confronta al pueblo en cuanto a la fidelidad y a lo que iban a hacer con Dios en cuanto a su servicio. Dice él en Josué 24, versículo 15, «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Amorreos, creo que dije amarreos, pero es amorreos. Ahora, hermanos, la disyuntiva estuvo ahí. Él no solamente se involucra, dice yo voy a servir a Dios, ustedes elijan. Él dice yo y mi casa. Aplica la autoridad paterna. Autoridad, hermanos, que estamos a punto de perder. Porque hay ya leyes en nuestro Congreso, yo me imagino cómo serán las leyes después, si las cosas siguen como estamos. ¿Sabe? Hay leyes que nos han quitado la autoridad sobre los hijos. La última autoridad sobre los hijos es el Estado. El Estado es el padre de los hijos. Nosotros solamente los alimentamos y los cuidamos, pero no les podemos enseñar. No podemos enseñarles o no podremos enseñarles el temor a Dios. No podremos enseñarles lo que nosotros creemos que es la moral y la ética. Van a estar expuestos a todo lo que los gobiernos les quieran enseñar. ¿Y qué les van a enseñar? Les van a enseñar las cosas que están en boga, las cosas que están en esta sociedad, que se alejan absolutamente de la palabra de Dios. Hermanos amados, esto viene, ya está. Es una pena, pero es así. Así que mientras usted pueda, tenga la actitud de Josué, de influir de tal manera en tus hijos que aun cuando fueren grandes o viejos, no se aparten del camino del Señor. Hermanos amados, quiero terminar con la séptima cosa. Las canas de los viejos nos hacen mirar también el futuro. Hay muchos que me están escuchando ahora que todavía no llegan a una edad que podamos decir que son viejos. Hay algunos de aquí que son muy jóvenes, están en la plenitud, en el vigor, están en la euforia de la vida. Pero recuerde que eso se pasa con el tiempo y llega el tiempo de la vejez. A todos nos pasará, si esa es la voluntad de Dios. Así es que cuando miras a un viejo, estás mirando tu mañana. Pero yo no estoy hablando en este séptimo punto de eso que es normal, es decir, que todos vamos a envejecer, sino que estoy hablando del futuro nuestro como iglesia. Muchos eruditos que analizan el libro de Apocalipsis han llegado a la conclusión que cuando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y 5, aparecen 24 ancianos con 24 tronos y con coronas, están representando a la iglesia. Hay 12 que representan el Antiguo Testamento, 12 que representan el Nuevo Testamento, 12 ancianos del Antiguo Testamento que serían los patriarcas, los jefes de cada tribu de Israel. Y los 12 en el Nuevo Testamento serían los 12 apóstoles que representan la iglesia. En el Antiguo Testamento la gente no se salvaba por los sacrificios. Se salvaba porque el sacrificio de sangre que se hacía para redimirlos de sus pecados se hacía pensando en aquel Cordero de Dios que iba a morir
para pagar todos los pecados. En esa fe murieron ellos. Nosotros, después de la muerte de Cristo y de su sacrificio perfecto, somos salvos con mayor conocimiento. Pero también quien nos salva es Jesús. Es su sangre, es su vida, que nos da vida. Ahora, esto de que estén junto a Antiguo y Nuevo Testamento y que estén ante el trono, y en ese trono está uno que parece como un cordero, si está ahí, y estos que están ahí sentados en tronos, 24, no hay duda que son los que reinan con Él. Y el Señor dijo a su iglesia que íbamos a reinar con Él. Hermanos amados, hoy día, en el día de los viejitos, de los ancianos, de la tercera edad, hoy día podemos mirar adelante, porque la iglesia, no importa los años que vamos teniendo como personas, la iglesia que se parará frente al Cordero, lo hará para adorarlo, para decir que Él merece toda honra y toda gloria, porque Él es digno. Mientras tanto estamos, no importa la edad que tengamos, mientras estamos en este mundo, sirvamos al Señor. Joven, respeta. Anciano, educa. Y respeta también a los jóvenes. Quiero terminar como conclusión, volviendo otra vez al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 32, que decía, delante de las canas te levantarás. Esto de levantarse, ¿recuerdan cuando usted iba a clase? Y ustedes estaban todos sentados, yo también, y entraba la profesora o el profesor. ¿Qué hacíamos? Todos nos poníamos de pie. Ahora ya eso parece que no se usa. En nuestros tiempos era una señal de respeto. En el día de hoy, un señor de edad o una persona, una mujer de edad, va en la micro, en el bus o en el metro y zarandeándose para allá, para acá, porque las piernas ya no son las mismas, los brazos ya no son tan fuertes y le cuesta mantener el equilibrio, van de pie y no hay nadie que se ponga de pie, que respete las canas y le dé el asiento. ¿Cuántas cosas hemos perdido? Modernidad dicen que se llama. Bueno, hermanos amados, la primera cosa que vemos entonces en este versículo es, delante de las canas te levantarás, hónralas, honra a tu padre y a tu madre, hónralos, porque Dios lo pide. También sigue diciendo este pasaje, y honrarás el rostro del anciano. No solo te vas a poner de pie para respetarlo, sino que merecen honra. El rostro del anciano, a veces lleno de arrugas, a veces hasta sin dientes, a veces encorvados. Igual, hónralos, reconoce los dones que puedan tener, llámalos, visítalos, pídeles consejo. Hay cosas, escucha sus historias, siempre hay cosas que aprender. Dice la Biblia, para terminar aquí, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y termina diciendo, y de tu Dios tendrás temor. ¿Qué está diciendo? Nosotros sabemos que hay que tener temor de Dios, pero el temor de Dios es que nos lleva a la sabiduría. Y el temor de Dios se ve reflejado en la medida en que obedecemos su palabra. El Señor llegó a reclamar, me llaman Señor, Señor, y no hace lo que yo digo. Bueno, el Señor, para que quede claro, para que sea contundente, usa su propio nombre como firma al final de este hermoso versículo del libro de Levítico 19:32. En la ley, el Señor termina diciendo, lo leo de un viaje, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Está diciendo, no es Moisés quien lo está pidiendo.
No es el pastor Mondaca que lo está diciendo ahora. Soy yo, tu Dios. Soy yo, Jehová. Yo soy el que lo pido. Yo soy el que demando. En esta sociedad que se burla de los viejos. Se burlan porque no saben usar el celular, porque no saben manejarse con algunas cosas en el día de hoy, porque se equivocan en tantas cosas. Hermano, en vez de burlarse, ¿por qué no ayudar? ¿Por qué no hacerle la vida más fácil a nuestros viejitos? Todos terminaremos allá como viejitos. Algunos estamos mucho más cerca, otros vienen de camino. Amados, que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga a tu familia, que bendiga el Señor a tus ancianos, que el Señor bendiga a nuestros viejitos y viejitas lindas. Amado Padre, te doy tantas gracias por cada hermano de edad, por cada hermana, porque tú, Señor, en tu amor les has mantenido. Algunos están con dolores, Señor. Algunos están con achaques. Algunos de mis amados hermanos más viejitos están con enfermedades. Algunos pasando enfermedades incurables. Señor, hemos visto que tú eres fiel. Hemos visto que tú nos pides respetar. Tú nos pides honrar. Tú nos pides tener temor de ti. Queremos hacerlo. No queremos ser oidores de la palabra. Queremos ser hacedores de la palabra. Concédenos esta gracia. Que en este día oremos por nuestros ancianos. Que nos dispongamos a servirlos, a escucharlos. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre por tu palabra. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Gracias, mi Dios. Amén.